Bueno, gente, ¿cómo van? Arrancamos ahí a pedido del público, del grupo Premium, ¿sí? Vemos acá como lo más votado fue el Merval, así que vamos a ir un Merval y bonos, ONs también, el otro grupo también, el grupo abierto, vamos a ir mostrando a continuación. Acá lo más votado, como verán, también Merval y bonos, obligaciones negociables que vamos a estar viendo al cierre. Así que un poco eso, recuerden, tenemos dos grupos, un grupo abierto, un grupo cerrado, un grupo premium, ¿sí? Ahora vamos a ir explicando un poquito más cómo son estos distintos servicios. Vamos a ir arrancando con lo que es, tengo IPF, ¿sí? IPF en dólares, como venía comentando, toda esta zona de 14 dólares, 14.60, 14.70, ¿sí? Cuando tuvo sus recortes YPF, rebotó, salió, después hizo, no llegó a ser mínimo acá. Fíjense que el mínimo fue en 14.95, anteriormente había sido en 14.60, 14.53, perdón. 14.60 coincide con la media de 50, que verán acá. Tengo dos medias móviles marcadas, una media móvil de 10, una media móvil de 150, perdón, la roja, ¿sí? La media móvil azul que no está marcada es la de 50. Como estaba comentando, YPF en esta zona de 14.56 había tenido un primer rebote alcista, ¿sí? Llegó a la zona de 17.74, más o menos como vemos acá. Luego retrocedió a los 14, si vemos 14.94 fue lo mínimo y salió al alza nuevamente en esta zona, esta semana de febrero. Si esta última semana también fui recomendando en este recorte, en este retroceso, ir ingresando en YPF con ideas alcistas, ¿no? Por otra parte, otro activo que tenemos es Galicia, ¿sí? Acá tenemos Galicia en dólares, que también esta zona de los 18-20, bastante marcada, parecía zona de rebote, rebotó justamente ahí, no llegó a tener un segundo retroceso como si YPF, sí tuvo estos días de lateralización, por así decirlo, entre el jueves, jueves, ¿sí? Una semana de lateralización en estos precios, zona de 21, 22 dólares, 23, ¿sí? Lo máximo que llegó a estar fue el jueves en 23,45 dólares, lo que es Galicia en dólares, ¿sí? Vamos a ir viendo un poco las cotizaciones de estos activos en dólares y después vamos a pasar a pesos. Por otro lado tenemos Pampa, ¿sí? Fíjense, Pampa en visión semanal, un canal alcista bastante interesante, viene desarrollando, por ahí visión diaria, algo parecido a lo que fue también YPF, los que son energéticas, por ahí mantienen un mismo comportamiento. Si bien Pampa no reacciona al alza tan fuerte como YPF, se mantiene en esta zona de 41 dólares, 42 dólares. Y fue otra de las recomendaciones, ir armando posición de manera escalonada. En el grupo Premium, en el grupo abierto también mencionaba la intención de compra en el Merval, que acá vimos el miércoles un rebote, ¿sí? Un rebote en la zona de los 41.20, 41.16 fue el mínimo y salió un jueves una vela bastante doji, que es esta vela que tenemos acá de indecisión, la vela el jueves, ¿sí? Mucha mecha y el cuerpo pequeño, una fuerte suba al alza, tocando la media de 150 ruedas, en la zona de la 43-45, llegó a estar 43-37, muy cerca, y luego peleando con la media de 10 de más corto plazo. El jueves, el viernes había posicionado por encima, luego el lunes este arranque de semana fue bastante bajista estos 3 días, el lunes, martes y miércoles, donde yo decía de aprovechar estas velas bajistas para ir acumulando. Sí, veremos cómo arranca esta semana, pero me parece que va a ser una semana alcista. Por otra parte tenemos Cresud, también otro papel bastante interesante, lo recomendamos, lo seguimos mucho. Fíjense
la zona en la que se encuentra Cresut, cerrando ese gap alcista que había desarrollado post balotage, ¿sí? Post triunfo de Milei, volviendo a esos precios del viernes 17 de noviembre. El lunes 20 ya teníamos el ganador, ¿sí? Volviendo a la zona de 7.70, 7.80 dólares, perdón. Estamos nuevamente en esos valores. Un poco lo que son activos en dólares. Por otra parte, BBVA, el banco francés que cotiza en Argentina, ¿sí? También otro papel interesante, todo en la zona de 4 dólares 70, 4 dólares 80 acá, recomendaba la compra, me parece un banco bastante sólido, no tan volátil como otros, pero sí muy interesante. Fíjense esta última suba de un nada más que un 30% en dólares, 27% en dólares desde el 9 de febrero hasta lo que fue el viernes 1 de marzo. El sector bancario está bastante más fuerte que lo que es las energéticas. Podemos ver también otro caso, Superville, ¿sí? Que no llegó a hacer nuevos mínimos. Está, como decía, más fuerte, más sólida. La otra que tenemos también el Banco Macro, que está desarrollando un lindo canal alcista de corto plazo. Más interesante acá sería si lo desdobla y puede llegar a zona de 45, 46 dólares aproximadamente. Por otra parte también me consultan Edenor, lo que es energéticas. Fíjense en la zona que se encuentra. Nuevamente peleando acá la zona de los 17, 16 dólares, 16.60. ¿Cuál fue el pico? 16.28 fue el mínimo el viernes. Me parece interesante también esta zona de Edenor. Vamos a marcar posición larga para aquellos por ahí que están arrancando y quieran una posible compra, cómo se traza estos movimientos. Van a la esquina izquierda, ¿sí? Y marcan esta, sería el quinto ítem. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto ítem, posición larga, posición corta. En este caso hacemos clic en posición larga y nos da esta herramienta bastante interesante, ¿sí? Uy, ahí marqué 2. Donde qué podemos hacer, poner como stop el mínimo anterior y como zona objetivo los 20, 70, 21 dólares aproximadamente. Y verán como la relación riesgo-beneficio es 2.9, ¿sí? Si quieren lo subimos un poco más, pero en 2.5, por arriba de 2, lo ideal sería 3, de 3 a 5, ¿sí? Pero no muchas veces se da. Entonces, inclusive acá podemos esperar un pequeño recorte. Lo dudo, me parece que este lunes va a ser un arranque alcista bastante interesante. Bueno, más que nada en los bancos. Sí, por ahí las energéticas sería cuestión de ver cómo abre el mercado. Cepu, por ejemplo, otra muy interesante, Central Puerto. Fíjense en la zona que está desarrollando nuevamente. Por ahí yo la espero un poquito más abajo, pero de igual forma me parece que esta zona que es la base del canal, o inclusive acá mismo en los 8 dólares, son precios interesantes, pensando en que un rebote alcista a los 9.90, a los 10 dólares, sería una suba considerable de un 20%. Aproximadamente lo que ya estamos viendo en los bancos, por ahí se podría empezar a dar también en las energéticas. Esto un poco lo que son los ADRs. Si nos vamos a las acciones en pesos, por ejemplo, tenemos acá lo que es los activos en pesos, en este caso YPF, ¿sí? Cotizando en zona de más o menos 19.300, llegó acá a los 18.300 también, toda esta zona interesante, como el precio marca una especie de soporte, ¿sí? de piso en toda esta zona.
considerable. Y bueno, después podemos esperar también un desarrollo alcista a zonas de 23, 24.000 aproximadamente. Acá el stop también lo subo a estos mínimos. ¿Sí? De aquellos que quieren realizar compras acá, compras de corto plazo al menos, mantener un stop corto, porque de lo contrario también podría seguir bajando a zonas de media de 150 o inclusive zona intermedia de los eh, 15.000, 15.600 pesos aproximadamente. Estas son cotizaciones en pesos, ¿sí? GEAL, Galicia, en 2380. Fíjense cómo esta zona también de acumulación podría tomar como consolidación en pesos. En dólares está mejor. En peso tuvo una corrección bastante fuerte. Acá la idea fue comprar opciones call. Eso también se habla mucho en el grupo para aquellos que quieran participar. Fuimos comprando opciones call base 2500 de forma escalonada. Sí, acá lo mismo, podemos pensar en una idea alcista, muy parecido a lo que fue YPF, con un stop en los 2270, 2250 aproximadamente, una relación beneficio de 3.7, nada mal, considerando esta zona acá como soporte, ¿sí? También sería una entrada muy arriesgada después de toda esta suba, apostando a un rebote de mediano o corto plazo. ¿Sí? Lo mismo lo que es Pampa en pesos, Transportadora Gas del Norte, Pampa en pesos también fue otra idea, una recomendación de compra de corto plazo, perdón, lo que eran los 18.000, los 1.800, perdón. Esta zona de 1.800, fíjense cómo tengo marcada acá, de ir haciendo compra escalonada. Y si no, también esperar a zona más abajo que podría llegar de 1.310, 1.150 pesos aproximadamente. Por otro lado, los otros activos que vengo siguiendo y que vengo recomendando, Cresut, en dólares está mucho mejor, pero en pesos también me gusta. Fíjense esta zona, cómo reconoce los 820, 840 aproximadamente. ¿Sí? 825 fue acá el mínimo. Mientras que no haga mínimo, podemos considerar armar compras. Media de 150 también, haciendo de imán en todo lo que es esta corrección, una corrección de un 33% en pesos en lo que va este último mes, desde el lunes 5 de febrero a este viernes 1 de marzo. La cotización de Cresut disminuyó nada más y nada menos que un 33%, así que mucho cuidado a la hora de hacer compras. Imagínense una compra realizada en esta zona sin una gestión de riesgo, lo que podía haber sido, sin tener en cuenta un 5, 6, 10% lo que ustedes consideren. Yo por lo general mantengo un 5, depende de la idea, la estrategia de cada uno, si hubiesen ahorrado una caída de un 30%. ¿Sí? Acá lo mismo, podemos desarrollar una idea de compra en esta zona, ¿sí? Buscando objetivos de 1100, 1150, podría llegar un poco más arriba, lo que es los 1200, 1300, pero manteniendo una idea más realista, un trade más de mediano a largo plazo, con que llega a esta zona, veremos cómo sigue. Y si no, de lo contrario, también un stop bastante cerca acá, no comprar el 100% de la posición, sí, mantener ahí un stop del 5% aproximadamente. Otros papeles que me gustan mucho, y si vamos a lo que es el panel general, Agro, por ejemplo, es uno de los trades que había recomendado en el grupo Premium.
Ahí sí puedo. A ver, comparto la alerta de compra en agro. Acá, por ejemplo, habíamos recomendado un precio de compra en agro en zona de 56.50, 56.70, con un take profit en los 68.7, 69 aproximadamente. Esto fue el 17 de enero. Si vamos al gráfico, el 17 de enero cotizaba en zona de 55, 56. Fíjense cómo nuestra idea de trade llegó y superó inclusive nuestro trade profit en muy pocos días. Lo mismo ahora, esta zona de 50, de 48 pesos, me parecía muy atractivo. Si bien la rompió, me siguen gustando estos precios como para ir acumulando agro. Si bien la alerta de compra activa todavía no la envié, probablemente eh, veamos cómo se desarrolla y si puede superar los 50 pesos, mandaríamos alerta de compra en agro, que es un papel que nos dio lindas alegrías. Otro sector, Morixe, por ejemplo, también tuvo un rebote fuerte, lo que fue el jueves, de un 10%, volviendo a zonas interesantes. Fíjense cómo el análisis técnico por ahí también acá nos ayuda en ver estas zonas de acumulación donde el papel hace una pequeña pausa. Lo mismo cuando retrocede, hace una pausa ahí. El miércoles tuvimos los 120 y el jueves un rebote bastante interesante de un 15% del miércoles al viernes, ¿sí? Morixe, hermano, una empresa interesante que la seguimos mucho, la recomendamos. Seguía también de Semi, vamos a ver Sami, que están muy similares a lo que es el gráfico. Fíjense cómo esta zona también hace de soporte en el precio, los 870, 872. Entonces, acá me parece que son buenos precios como para ir pensando en posibles compras. Si bien nada indica que no pueda seguir retrocediendo el papel a zona media de 150, los 700 pesos, me parece que son precios atractivos, al menos como para ir acumulando el papel, ¿sí? Esta zona, los 870, 860 aproximadamente, con un stop corto, y si no, plantearse la idea de hacer compras más abajo. Vamos con Semi, que también no retrocedió tanto, sí tuvo un rebote interesante el jueves del 11%. Me parece que esta semana también va a ser alcista para todo el sector. Vean ahí cómo responde también al análisis técnico, a la zona de rebote, de más confluencia del precio. Sí, para que tengan acá una idea les muestro. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta por ahí, qué zonas puede rebotar el precio. Esto es cuestión de probabilidades, no quiere decir siempre que va a rebotar ahí, pero sí hay muchas probabilidades que el precio rebote en esa zona. Volviendo al segundo ítem más votado, tenemos lo que es bonos y ONs, ¿sí? Entonces, si vamos a lo que es el grupo premium, al E30, por ejemplo, ¿cuándo fue el que desde cuándo lo venimos recomendando? Lo venimos recomendando desde los 20, 22, 24 dólares, por ejemplo. Acá también yo comentaba los que querían rotar, ¿sí? Pasar del AL30 al G35, también el G38 hacia la AE38, ¿sí? Un poco una idea de rotación. Ahora muestro por qué el AL30, por qué el AL38, BA37 también, lo que son bonos. Por otra parte, en lo que es bonos corporativos, la MRCAO, parece interesante. Y teníamos algunas ONs bastante interesantes. Ahí vamos a continuación. Fíjense el AL30, por ejemplo, sí, uno de los más recomendados, en 46.40 que cerró el viernes, como paga amortización y renta en julio, sí, un 4,38 dólares, nada mal. Una TIR efectiva de 30,4%, por eso lo venimos recomendando, a diferencia por ahí del Bopreal, que también nos llegan varias consultas.
Tenemos un informe del Bopreal, si les interesa, súmense también al grupo de WhatsApp, que es donde lo compartimos. Otro de los bonos, AE38, sí, fíjense también acá tenemos una tira efectiva del 20,6%, paga amortización, paga renta, perdón, sí, también. Esta calculadora de bonos es muy buena de Balance, exclusiva para asesores. Yo soy asesor de Balance, así que si necesitan me la pueden consultar, me la pueden pedir, no hay ningún problema. Lo mismo vamos al BA37D. Lo mismo vamos al BA37D, que tenemos una TIR bastante interesante del 22,3%. ¿Sí? Se encuentra una paridad del 50%. Este bono está siendo bastante castigado porque es un bono provincial. ¿Sí? De igual forma, a mí me parece muy interesante. Ahora vamos a ver el gráfico del BA37. Vamos a ver algunos gráficos para aquellos que les interesa. Volviendo al bono, al BA37, por ejemplo, que fue el último que estuve mandando la ficha técnica. Fíjense la zona en cuanto está cotizando, 409. El recorte que tuvo desde máximos de un 30%, si bien en el medio pagó amortización, que era un 5% aproximadamente, vemos una caída del valor del precio por el tema de estos problemas de las provincias con Nación, ¿sí? En estos momentos hay una pérdida de confianza en las provincias. De igual forma, el bono es de la provincia de Buenos Aires y si no se paga el bono de la provincia de Buenos Aires, es difícil que un inversor pueda decir que se va a pagar un bono a nivel nacional. Entonces al gobierno no le conviene que justamente el bono de la provincia de Buenos Aires no se pague. ¿Sí? Por eso me parece interesante y la recomendación de compra en esta semana, toda esta zona, me parece que son buenos precios, teniendo en cuenta el flujo y que dentro de unos 3 años uno ya recupera el capital y todo lo que le queda son los intereses. Si nos vamos al bono AL30, por ejemplo, cotizando en 0,46, ¿sí? Fíjense la suba que tuvo desde los 0,22 aproximadamente, que es toda en esta zona que también recomendamos ir comprando, ir acumulando, independientemente de cómo sea el resultado de las elecciones, nos parecía unos precios muy atractivos. ¿Sí? Ahora también la recomendación es seguir, hay muy buenas opciones como el AL29 también, pero por el momento el AL30 nos sigue pareciendo atractivo, o el G35 también, para aquellos que tengan liquidez o quieran ir haciendo algunas rotaciones, perdón, no está nada mal. Fíjense, acá por ejemplo, en el gráfico del AE38, estos gráficos son sacados de Balance, ¿sí? Interesante, se los puede graficar. A mí me gusta tener los gráficos de los bonos, por lo general, bastante limpios. Fíjense el rebote interesante que tuvo el AE38, ¿sí? Que fue el jueves y el viernes, bastante golpeados por toda esta última situación. De igual forma, como digo, me parecen interesantes. Por el lado de lo que es las obligaciones negociables, la obligación negociable de generación mediterránea, MRCAO, viene bastante bien, interesante, ¿sí? Con un pago de renta y amortización considerable. Ahora en junio, me parece interesante la forma en la que viene pagando y cómo viene pagando, así que no es una mala alternativa, además que es ley Nueva York. Queda también decir que el BA37 es ley Nueva York, así que son muy buenas oportunidades. Después, en lo que es el grupo Premium, fuimos recomendando otras ONs, como por ejemplo IMCJO, ¿sí? Lo que es la MRCAD en dólares, un poco otra ON más de alto riesgo, la LECAD-D, ¿sí? O la LECAD-O en pesos, para aquellos que se quieran sumar. Acá también en lo que es, fíjense, la ETIR
que tiene la LKO, una tira efectiva del 45,15%. ¿Sí? Volviendo a lo que es el Merval en dólares, ¿sí? Podemos ver cómo esta zona de los 870, 880 dólares fueron zonas interesantes de rebote, también de resistencia en agosto, en julio, ¿sí? Acá también en octubre, peleó con los 850. Acá en noviembre lo superó, hizo una cuña alcista de resolución bajista, como podrán ver, rebotó, salió al alza, ¿sí? Ahora en febrero hubo una interesante corrección, ¿sí? En dólares y en pesos, y ahora está saliendo nuevamente. El viernes tuvimos una vela interesante de un 4,3% en lo que es el índice Merval en dólares. Lo mismo el Merval en pesos. Fíjense cómo podemos marcar unas zonas interesantes de rebote, de resistencia. Ahora pensando en un movimiento alcista nuevamente. Y si no, de igual forma, una corrección. Fíjense en la media de 150, qué alejada que está. Y cómo acompaña al movimiento. Esto es toda la cotización en pesos del Merval, con una corrección desde máximos de un 21% aproximadamente, llegó a ser de un 25%. Esta última dos ruedas tuvimos un rebote, perdón, un rebote de un 5%, que seguramente esta semana la veremos alcista nuevamente. ¿Sí? O eso espero desde las recomendaciones que fuimos mandando, desde compras en lo que son las acciones de Argentina. Sí, tenemos varias alertas de compra activadas, al menos de forma parcial, de ir sumando, de ir comprando de forma moderada. Un poco eso quería comentar, es lo que se votó en el grupo, tanto en el grupo Premium como en el grupo abierto, en el grupo Free. En el grupo Premium hay una base de datos, ¿sí? Yo soy Luis Bergelán, asesor financiero de Balance. Estoy en IOL también, para aquellos que tengan esta plataforma, tanto en IOL como en Balance, me pueden pedir asesoramiento, ningún problema. Fíjense cómo en esta base de datos vamos subiendo lo que son los activos, las recomendaciones de compra, las ventas, y Apple también. Tenemos lo que son los CDRs, Valo, Sami, poco de Tesla, Gerdau, YPF. Vamos subiendo lo más interesante a una base de datos para que la vean también en formato como PDF o de página web. Hasta acá, gente, espero que les haya gustado. Un abrazo, saludo grande, buen arranque de semana. Saludos.